Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy queridos teleamigos, les quiero contar que estamos en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, en el pabellón 1, en el piso 1, en el stand 205. Estamos en la Feria del Libro, en el pabellón 1, piso 1, stand 205. Allá lo esperamos y allá encuentran toda la información acerca de los libros, de los últimos libros que hemos impreso, que hemos editado, de profecías extraordinarias, de las voces del más allá, son tantos libros, son más de 45 títulos, pero trajimos a la feria unos 8 o 9 títulos para que usted los vea, y estamos en el pabellón 1, en el piso 1, en el stand 205, Feria del Libro, allá los esperamos. Muy bien. Hace muchos años leí una expresión de Chesterton, un gran convertido inglés, como principio de discernimiento que me impresionó mucho, que decía: toda teología que vaya contra la Sagrada Escritura es mala teología. Toda teología que vaya contra la Sagrada Escritura es mala teología. Ves que el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es una espada de doble filo que penetra. Todas las teologías se tienen que inspirar en la palabra de Dios y en la Escritura. Y nosotros le creemos a Pablo, que le dice a Timoteo que toda Escritura es inspirada por Dios, es dada por el Espíritu Santo. Entonces el autor de la Escritura es el Espíritu Santo. En estos días me encontré con un sacerdote muy querido, muy buena persona y muy bueno, que empezó a contarme unas teorías que había aprendido en una universidad que es muy famosa, la Facultad de Teología, y que generalmente ya están saliendo a la luz pública unas cantidades de herejías de esa Facultad de Teología. Y una de esas cosas que me dijo, que me dejó muy preocupado, cuando hablamos de la comunión de los divorciados y ese tipo de cosas, que era que yo no sabía, que la pastoral del confesionario, que había que tener compasión con esas personas. Y claro, hay que tener compasión con todo el mundo, pues, con los criminales, con los de la FARC, con todos los pecadores. Es que todos somos pecadores y tenemos que tener compasión unos con los otros, por eso somos cristianos. Pero no por eso podemos acolitar las herejías, ni podemos acolitar el pecado a los demás. Y rebajar la pena o rebajar la gravedad del pecado para que ingresen a la iglesia. Eso lo entiendo yo, la teoría de la misericordia que esbozan cada rato, y leía yo en una vidente ecuatoriana hace un mes que están abusando de la teología de la misericordia para permitir el pecado. Es decir, están para que la gente se quede en la iglesia y la gente permanezca en la iglesia. Entonces hay que decirle que el pecado ya no es pecado. Me hace acordar de Pablo VI, que decía: el pecado del siglo XX es haber acabado con el pecado. Entonces viene una minusvalía, hay que reducirle el contexto del pecado. Yo aprendí que durante 2000 años la iglesia sostuvo que comulgar en pecado mortal era un sacrilegio y era un pecado gravísimo, de modo que no se le puede dar la comunión ni a los divorciados, ni a los que persisten en ser asesinos o persisten en ser homosexuales. No, se les puede dar la comunión cuando se arrepienten y dejen la conducta anterior, ¿no? Y cambien. Esa es la teología que la iglesia ha sostenido. Pues cuando Judas comulgó, le entró el diablo. Eso dice la Biblia. Y San Pablo dice que el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Y este curita, muy querido y muy buena persona y muy buen predicador, afortunadamente en el púlpito no dice las herejías,
pero me dijo, es que San Pablo era como una doctrina, como una extensión del Evangelio. Es decir, como si San Pablo fuera menos importante que el Evangelio en el sentido de que ya no es palabra de Dios, sino que San Pablo era como una especie de exégeta de la época. Así lo entendí yo, espero no haberme equivocado. Y yo entendía que San Pablo era palabra de Dios y que San Juan en el Apocalipsis era palabra de Dios en sus cartas y que San Pedro era palabra de Dios y que la iglesia acoge todo el contexto. Acuérdate que el mismo Jesús nos dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre. De modo que si el hombre se separa y se junta con otro, ¿no? El que está divorciado comete adulterio cuando se junta con otro. Son palabras de Jesús. Yo creo que Jesús no se va a retractar de sus palabras y que el Papa no puede modificar esa posición. Me decía un sacerdote, y yo no le creo, pero me decía, un sacerdote muy santo y muy ascético y muy especial, me decía, mire, es que decretaron ese año de la misericordia, esa indulgencia de la misericordia, para poder encubrir todo lo que quieren hacer. Es decir, darle la comunión a los divorciados, hacer todas esas cosas. Le dije, pues, si el Papa hace eso, se convierte en un hereje. O sea, se convierte en un hereje. Es decir, para paliar lo que van a hacer, para enmascararlo. Esa es la teoría de este sacerdote. Le dije, no, padre, yo no creo que el Papa sea capaz de eso. Si es capaz de eso, entonces sí le voy a creer al cardenal Pell y al cardenal Burke, ¿no? Y tomaremos la posición del cardenal Burke, resistiremos, fue la palabra del cardenal Burke, dijo, sí, y el cardenal del África, que dijo, la iglesia africana no cederá ni un milímetro en la disciplina, en la doctrina de la iglesia, nada. Cuando Juan Pablo II sacó el catecismo de la iglesia católica, Juan Pablo II decía que era doctrina segura. Parece que el Espíritu Santo le mostraba lo que se aproximaba, lo que venía. Y entonces Juan Pablo II imprimió ese catecismo que lo revisó el cardenal Ratzinger, que era el prefecto de la Congregación de la Fe, Benedicto, y ese catecismo es doctrina segura. Ni el Papa puede modificar las palabras del Evangelio. Si una persona se separa y se junta con otra, comete adulterio. Si uno comete adulterio solamente deseando en su corazón a una mujer, pues más viviendo con otra mujer que no es la propia. Porque yo no le podía explicar al sacerdote una cosa que le dije porque me habló de los hijos y me habló del derecho de las mujeres, de la liberación femenina, de los derechos a trabajar, a realizarse, a hacer su vida. Todo ese discurso que venimos oyendo hace rato que lo insertaron en la teología. Yo le dije una cosa y se las voy a decir aquí. Y entonces ponía a San Pablo como un retrógrado cuando decía que el hombre era cabeza de la mujer y todo eso que San Pablo dice, y se le olvidó decirme que, claro, cuando Cristo dice que el hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia, es decir, hasta dar la vida por ella, esa frase también la olvidan los hombres. El problema, padre, es de conversión. Cuando yo era niño, yo no conocí en Bucaramanga, que era una ciudad de 200, 300.000 habitantes, yo no conocí un matrimonio separado, sino ya cuando yo tenía unos 20, 22 años, el primero conocí. En mi colegio, el colegio de los jesuitas en San Pedro Claver y en la Universidad Javeriana, yo no conocí ningún homosexual. Y ahora dicen que eso es genético, entonces parece que es una genética reproductiva que se reproduce como los virus contaminantes, una genética rara, nueva, pues médicamente, no, científicamente, pues no había ninguno en la Javeriana y ninguno en el colegio. Estoy hablando de los años 64, 65, 70, no había una prostitución generalizada en los colegios entre los niños y entre las niñas, como ahora a los 12, a los 13, a los 14 años, a los 15 años una niña ha tenido relaciones sexuales con 12, 14, 15 varones a los 15 años, ¿no? Y entonces ahora les dan los preservativos la alcaldía a los de 10, a los 11, 12 años. Mire, padre, es que Jesús dijo, crecerá la iniquidad en toda la tierra. Se me olvidó, eso le dije yo al padre. Le dije, son signos de los tiempos. Eso no es normal.
Y la iglesia no puede adoptar una posición de que eso lo tenemos que justificar y decir que el pecado no es pecado y que lo que está prohibido ya no está prohibido, porque ni el Papa puede modificar la Sagrada Escritura. Toda teología, toda decisión que se tome contra la Sagrada Escritura es mala teología, es herejía y es un ataque a la palabra de Dios. No se pueden decir cosas para justificar actitudes de pecado. El problema en el fondo de todo esto es la conversión, es lo que llamamos la modernidad y la posmodernidad. Es que como no nos convertimos, pues no tenemos desarrollo. En estos días salió un programa en Deutsche Welle sobre América Latina y el coordinador del programa decía, dicen que el continente latinoamericano es católico, pero el gran problema es que son católicos de palabra. Tiene razón. Y el hombre es coordinador académico de unos programas de Deutsche Welle. Y tiene toda la razón. La conversión nuestra es de palabra. De palabra. Por ejemplo, yo les voy a leer un texto bíblico. A ver si ustedes lo están viviendo o no lo están viviendo. Dice, mata al prójimo quien lo priva de la subsistencia. Mata al prójimo quien lo priva de la subsistencia. O sea, es un asesino el que paga unos salarios que no le permiten vivir decentemente a una persona. Es un asesino. Y San Juan lo dice en una carta. Eso no es teología de la liberación, es Biblia, ¿no? Mata al prójimo quien lo priva de su subsistencia. Y por eso mantener un buen matrimonio es lo mismo. Si la persona está convertida, el marido y la esposa están convertidos, el matrimonio subsiste. Pero si no, ya la cosa es que se acaba el matrimonio porque el defecto de carácter del uno, defectos de carácter del otro, no pueden convivir, no pueden coexistir. ¿Por qué? Porque no están convertidos, porque no son cristianos. Entonces no podemos coger la nueva unión, que es ilegítima, que es antibíblica, y decirle, no, vaya y comulgue, usted ya puede estar dentro de la iglesia tranquilamente. No, sí puede estar dentro de la iglesia, pero esfuércese por convertirse, y cuando la persona se convierte, la persona va a transformar su vida. Y uno no se convierte solamente con un discurso o con una palabrita. Mire, el Papa le ha dicho a los sacerdotes que tienen que oler a oveja, que tienen que dejar los carros lujosos y comprar un carro nuevo. Un carro viejito, y botar el carro nuevo y dejarlo para darle la plata a los pobres. ¿Cuántos lo han hecho? Yo conozco un caso, uno. Yo no sé, entre los 4 o 5 mil sacerdotes en Colombia, no sé cuántos lo habrán hecho, pero conozco un caso, o sea, no le voy a decir. El Papa le ha dicho a los sacerdotes que no cobren por los sacramentos. Yo no conozco en un caso, y es mi párroco, el mío. Los demás no conozco, no le han hecho caso. El documento de Puebla, lo leí esta mañana antes de venir, da un diagnóstico perfecto de América Latina, de toda la explotación, de todos los síntomas de la pobreza, todo eso. Sí, un documento perfecto. La Populorum Progressio de Pablo VI, diagnóstico perfecto de América Latina, sería una hoja de ruta perfecta para un político, hacer eso. Vivir si fuera un político cristiano convertido, qué maravilla que tuviéramos esa hoja de ruta de la Populorum Progressio y sería un país maravilloso, un paraíso. Pero existe el documento, pero nadie le hace caso. Yo todavía no he visto mucha gente que le haga caso a esos documentos. El problema es de conversión. El matrimonio no se acaba si las personas están convertidas. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Entonces, cogimos la teología y empezamos a enseñarla como si fuera magisterio de la iglesia. Y yo le decía a este sacerdote, padre, usted no puede enseñar eso porque es que el Papa Benedicto les dijo que no podían hacer de las escuelas teológicas un magisterio paralelo al magisterio de la iglesia. Aquí está el catecismo, está Denzinger,
los concilios, el Concilio Vaticano, y usted no puede decir lo contrario aquí, modificar estas cosas a través de la teología y enseñársela a la gente como si eso fuera de la iglesia. Eso no es de la iglesia. Con razón la Virgen dijo, sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. Se lo repito, sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. Yo tengo un amigo obispo, santo y un hombre bueno, y sus colegas se burlan de él porque es exorcista y porque cree en el diablo y porque es medieval, atrasado, todas esas cosas. Pues estos que se burlan de él, obispos, son herejes. Entonces ya no son obispos, porque el derecho canónico dice que cuando usted incurre en herejía, deja de ser sacerdote, deja de ser obispo y deja de ser papa. Claro, claro, ya no está en la iglesia, está fuera de la iglesia, porque está diciendo cosas contra la palabra de Dios, contra la sana doctrina. Es decir, no me digan que lo que fue verdad durante 2000 años y lo que es verdad dentro de la palabra de Dios ahora va a ser distinto. Le vamos a hacer una exégesis, le vamos a hacer una hermenéutica, cambiando las condiciones y cambiando las cosas. No, sí, hay que tener mucha compasión con los divorciados y con los que se volvieron a rejuntar, porque no a casar. Uno no se casa en la parte cristiana católica sino una vez, a menos que se muere el cónyuge, entonces queda libre para volverse a casar. Antes no. No puede, ¿no? Y eso lo dice la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Y San Pablo, pero ahora resulta que San Pablo ya no es palabra de Dios, sino que es como una especie de doctrina sobre el Evangelio. Yo no creo que el Señor cambiaría de actitud en lo que dijo, que el que se separa y se junta con otra comete adulterio. Eso lo dijo el Señor, ¿no? Y que Judas comulgó indignamente y se le entró el diablo también. Eso también está en la Biblia, está en los evangelios. De manera que yo entiendo que mucha gente por compasión quiera hacer ese tipo de cosas, compasión con los otros, pero dígale a los otros que se conviertan. ¿Cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia es que en los últimos 30 o 40 años hemos dejado de evangelizar, hemos dejado de ir casa por casa, y hemos dejado de oler a ovejas. Y el problema era lo que me decía un sacerdote, ¿no? Es gran parte de la culpa de la situación actual del mundo es nuestra, de los sacerdotes y de los obispos, claro. Y vuelvo y repito lo que dijo la Virgen en 3 lugares distintos. Sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. El gran problema no lo vamos a arreglar cambiando las condiciones, diciéndole, mire, usted puede ser un asesino consumado y cometer un aborto cada 3 veces al año, como hacen en Cuba las mujeres, algunas mujeres, y ir a comulgar. No puede, usted es un asesino. Simplemente si se arrepiente, si se convierte, si se confiesa, si le levantan la excomunión del aborto, pues puede comulgar. Lo mismo si usted ya está casado y anda con otra u otras, pues ya no puede comulgar, porque es que el que come y bebe indignamente, uno no puede comer en pecado mortal, con la presencia del demonio dentro de uno, pues no puede. Es decir, realmente eso es muy claro en la Biblia. Toda teología que vaya contra la Sagrada Escritura es mala teología y es herejía, ¿no? Pero ahora en las facultades de teología están enseñando esas herejías. Y estos pobres muchachos sacerdotes salen envenenados, o salen a veces con mucha compasión y con mucho amor, tratando de que hay que arreglar las situaciones, y para arreglar las situaciones hay que tener una conducta laxa, amplia, y no decirle a la gente, hermano, mire, lee el Evangelio, vívalo, conviértase. Eran los últimos consejos del padre Rafael García Herrero, mire, lea Mateo 5, 6 y 7 y vívalo. El gran problema del cristianismo es que no hemos estrenado el Evangelio. Esto es una frase de Juan 23. El gran problema del cristianismo es que no vivimos la parábola del compartir, de que hablaba la Madre Teresa. El gran problema del cristianismo es que nos lo convertimos en otras áreas, en un cristianismo capitalista.
tenemos las mejores marcas de ropa del mundo fabricadas en países como Bangladesh, donde a la gente le pagan $1 al día, máximo 2. Tenemos grandes desarrollos económicos como el de la India, donde 300 millones de personas viven bien y 700 millones de personas viven con menos de $2 al día, porque estamos explotando la humanidad. ¿Dónde está el cristianismo? No está en ninguna parte, en algunas partes, en las comunidades religiosas, algunas, las que no se han torcido, porque la Virgen también dijo, las flores de la iglesia estarán corrompidas, y están corrompidas las flores de la iglesia, están enseñando herejías, ¿no? Y se volvieron protestantes, luteranos, cada uno interpreta la Biblia como le da la gana, le retorcieron el pescuezo, como dice José Galá, la Biblia, y cada uno la interpreta como quiere. Entonces, estamos enseñando una nueva Biblia, la Biblia a mi amaño. Si yo le quiero dar gusto a la gente, hombre, usted sí puede comulgar, mire, usted deje de matar esta semana, o deje de abortar esta semana, o cásese por tercera o cuarta vez, eso no tiene problema, ¿no? Realícese, como yo sé de un famoso predicador que a veces sale en televisión, que públicamente no lo dice, pero por internet le dice, usted tiene derecho a hacer su vida. ¡Uy, qué cosa tan espantosa! Oye, qué hipocresía! Porque no lo dice abiertamente. A mí me encantan los obispos alemanes, los herejes, no todos, pues los herejes, porque dicen lo que piensan. Y los africanos dicen lo que piensan. En cambio, por aquí uno navega en 3 o 4 aguas y no sabe por dónde va. Digan lo que piensan y díganlo por televisión. Este sacerdote que les escribe esos correos y aconseja a la gente que tiene derecho a hacer su vida. Sí, o los que están apoyando la eutanasia, que dicen que uno tiene derecho, ¿cómo es que la expresión que usan ahora? Es que con el lenguaje hemos cambiado las ideas terriblemente. Una expresión de que dice que usted tiene derecho a la vida, a morir dignamente, pero dicen de otra manera, es decir, usted tiene derecho a asesinar a su papá o a su abuelito porque está enfermo, ¿no? La eutanasia. Sí, si usted tuvo calidad de vida, tiene que tener calidad de muerte. No, madre, asesinémoslo, ¿no? Y entonces ya cambiamos la Biblia y cambiamos el Evangelio e introducimos en la teología cosas terribles, perversas, pervertidas, pervertidoras, como son las palabras de Pablo VI sobre el diablo. Parece que estamos untados de diablo todos, perversas, pervertidas y pervertidoras. No, yo no puedo cambiarle y maquillar y perfumar el pecado y hacerlo aparecer como algo bueno, ¿no? Cuando es malo. El problema es la conversión. Mire, ¿por qué sí se puede en muchas instituciones de la iglesia? Yo felicito a mis amigos del Opus Dei, del Lumen Dei, de las comunidades del Padre Lutens, de muchas comunidades cristianas, de los focolares, donde mantienen el matrimonio firme. Y felicito a los que pueden tener 2 hijos, o 4 hijos, o 5 hijos, o 10, y Dios los bendice, los felicito. El problema es que cuando nos casamos no estábamos convertidos. Yo no, pobrecita mi esposa y mis hijos, yo también cometí tantos errores, y como no estábamos convertidos, pues sí, seguramente nos separamos por eso, porque yo me realizo, tú te realizas, él se realiza, yo cojo por aquí, yo cojo por aquí. Y el problema es de conversión. Convertirse es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Yo he visto muchos casos de personas que están viviendo su segunda entrada, segundo inning, ¿no? Tenían un matrimonio legítimo y se separaron y se juntaron con otro, se casaron por la civil, y uno de los cónyuges se convirtió y ahí paró. Eso conozco varios casos. Le dijo a la otra, mijito, yo acabo de encontrar al Señor, yo acabo de encontrar la verdad, de modo que ya métase a vivir usted en ese cuartico, yo en este cuartico, si tienen hijos, ¿no? O si no, me voy. Conocí una amiga que fue en la Tercera Orden Franciscana, que se convirtió, y llamó al tipo y le dijo, hasta luego.
No, esta noche juntos, no, esta noche no, no más, se acabó. ¿Sí? Y después era miembro de la Tercera Orden Franciscana. Ya murió en una cirugía mal practicada y el Señor se la llevó. Qué mujer tan buena. Y se convirtió. Y conozco hombres también que se han convertido y le han dicho a la amante o a la compañera o a la pareja, como la quieran llamar, le han dicho, mire, yo encontré al Señor, ya prefiero la salvación eterna, prefiero la eternidad. Por eso el Papa Benedicto decía que ahora no queríamos predicar las cosas últimas, sino las cosas penúltimas. Entonces, como hablamos es de la calidad de vida y de la realizarse, pero realizarse en este mundo, y no hablamos de la eternidad, pues entonces hay que, digamos, perfumar el pecado y bajarle el nivel y todas esas cosas. Esa es la nueva teología. Yo espero, como me decía este sacerdote fraile, me decía que van a usar eso de la misericordia para bajarle el nivel a las situaciones de pecado. ¿Por qué no salen y evangelizan más bien? ¿Por qué no se convierten los evangelizadores y salen casa por casa y avanzan? ¿No? ¿Por qué no le obedecen al Papa que les dice que vendan el carro y consigan un viejito y regalen el resto de la plata? ¿O por qué no le obedecen al Papa en las otras cosas? Yo creo que filosofía cristiana hay, ¿no? Hay doctrina cristiana, pero vida cristiana no hay. Muy poquita, por ahí en algunos conventos, en algunas monjitas maravillosas que yo conozco, las vicentinas, que tienen 170 horas sociales, algunos salesianos, algunos hombres buenos, muchos sacerdotes que viven la palabra de Dios, o algunos, digamos. Eso de la conversión, de hacer vida en nuestras vidas, la palabra de Dios, es bueno, es importante compartir los bienes con los demás. Y mire la frase de la Biblia, estoy hablando de Eclesiástico 34:26, mata al prójimo quien lo priva de la subsistencia. Entonces en Bangladesh, fábrica de 4.000, 5.000 obreros para hacer las ropas de marca más importantes del mundo, pagándoles $1 cada día. Mata al prójimo quien lo priva de su subsistencia. O sea, son fábricas de asesinos, cuando el 1% de la población del mundo es dueña de más del 90% de los bienes de la tierra. Ave María, ¿en dónde estamos? ¿En qué planeta estamos? ¿No? El cristianismo sigue sin estrenar, hay que convertirse. No es coger el evangelio, retorcerlo, cambiarlo y decirle, no, usted no está pecando. No, sí está pecando. El que priva al prójimo de su subsistencia está matándolo. Si tú le dices a tu hermano y lo dejas pasar necesidad, dice San Juan, eres un asesino. San Juan en una carta. Si tu hermano te pide y tú no le das y lo dejas pasar necesidad, te conviertes en un asesino, dice San Juan. ¿Se ha confesado de asesinato usted? Piénselo. Vamos a hacer un paréntesis de un instante. El Papa Benedicto le pidió a los sacerdotes, a los teólogos y a los obispos que no las hipótesis de las facultades de teología y de los seminarios, que eran meras hipótesis, simples hipótesis y doctrinas de hombres, porque no son doctrinas de Dios, no las enseñaran como magisterio de la Iglesia y no se las dijeran al público. Pero tenemos este caos y esta confusión de que un curita dice aquí en una parroquia una cosa, aquí en el otro, aquí otra, aquí sí hay diablo, aquí no hay diablo, aquí sí hay ángeles, aquí no hay ángeles. Esto no es pecado, usted va y comulga en otra parroquia, vive en pecado mortal, entonces comulga en otra parroquia, donde no lo vean. No, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? La Iglesia durante 2000 años fue muy firme, muy sólida y muy una en su doctrina y en sus creencias. Por eso está el catecismo de Juan Pablo II, doctrina segura, dijo Juan Pablo II. Y si la Iglesia llega a nombre de la misericordia a permitir una cantidad de cosas que la Biblia no permite, haremos lo que dijo el cardenal Burke, o Burke, como quiera, resistiremos.
dijo el cardenal. Nos tocará resistir, ¿no? Aunque quedemos poquitos. Lo que pasa es que como no trabajaron por la conversión de la gente, ahora quieren es adaptarse al pensamiento de la gente. Es una cosa de un sofisma espantoso. Adaptarse al pensamiento de la gente e introducirlo en los evangelios. Un pensamiento de pecado y de desobediencia. Convertirse es vivir la palabra de Dios. Es hacer la vida en nuestras vidas, es eso. No basta creer en Dios, hay que creerle a Dios y obedecer a Dios. Como les decía, cuando el Papa dijo a los que no cobraran por los sacramentos, pues yo conozco un párroco en Bogotá que hace eso, uno. Pues los del sur no, porque nadie les paga, pero viven es hambre a veces, hay que ayudarlos porque hay sacerdotes muy abnegados y muy trabajadores en el sur de Bogotá. Yo los conozco y tratamos en lo posible en nuestra fundación de apoyarlos y a dos o tres, donde alcanzamos nosotros. Pero tenemos que ser iglesia, tenemos que ser solidarios. En estos días corría el libro de los Hechos de los Apóstoles en la liturgia, decía que todos tenían el mismo corazón, el mismo sentir, que nadie llamaba suyo a los bienes, que todo lo compartían, que asistían a la fracción del pan, a la Eucaristía, a la enseñanza de los apóstoles. El problema de la enseñanza ahora es que como todos enseñan algo distinto, entonces, ¿eso dónde está? Eso subsiste en algunos conventos, con muchos matices que hay que mejorar también. Pero ese es el cristianismo, no dejar morir de hambre a nadie, no dejar extendida la mano suplicante, como nos dice aquí el libro del Eclesiástico. Todo el bien que podemos hacer y no hacemos, cometemos pecado. Santiago, capítulo 4. Todo el bien que podemos hacer y no hacemos, cometemos pecado. Y acuérdense, la Biblia es que hay que refrescarnos. Ni los homosexuales, ni los adúlteros, o sea, los que viven con otra u otro, ¿no? Los afeminados, los ladrones, los asesinos, no entrarán en el reino de los cielos. Pues lo dice la Biblia y lo dice Apocalipsis y lo dice San Pablo. Y el Apocalipsis y San Pablo son palabra de Dios. A mí lo que más me aterró de este joven sacerdote es que me dijera que eso eran los evangelios y que lo otro eran como doctrinas, exégesis. Yo no le pude entender bien, le cuento. Es decir, como si no fuera palabra de Dios tan válida como los evangelios, toda inspirada por el Espíritu Santo. Y el problema es convertirse. Y le hablaba yo a este sacerdote de la crisis de los jóvenes, la drogadicción, la prostitución infantil, la idolatría de la tecnología, todo lo que los jóvenes están viviendo en esa gran crisis, es una falta de conversión de los papás. Y es que la mamá se fue a trabajar, se volvió ejecutiva importante, ¿no? Y entonces no hay mamá, no hay ternura, no hay afecto, hay vacío. Y entra la droga, y entra la crisis afectiva, y el rock metálico, y los pierces, y la rebeldía, y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no hubo afecto, porque quedó en su corazón un vacío muy grande. ¿Sí? Y entonces me decía, es que las mujeres entonces no tienen derechos. Mire, sí tienen todos los derechos. Los seres humanos, todos, hombres y mujeres, tenemos derechos. Y deberes, de esos deberes no hablamos. Y yo creo que el primer deber es la familia, los hijos, obedecer la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios y viviríamos felices y tranquilos. ¿Por qué tantas organizaciones religiosas sí marchan? Hay muchas. ¿Por qué ese movimiento en Europa y en Estados Unidos y que está llegando a Colombia, donde las mujeres están regresando? ¿Sí? Aprender a bordar, aprender a tejer, aprender a cocinar, que se les olvidó porque ahora comemos 3 billones en Colombia mensuales de comida de restaurante, porque nadie cocina. Entonces, y los muchachos tampoco tienen una mamá que cocine, ¿no? O por lo menos el papá que le haga algo, ninguno.
se lo traen de la pizzería, de manera que la gran crisis es niveles de afectividad. Y yo le decía al sacerdote, mire, yo he trabajado con 3 psicólogos, con 2 psiquiatras, he trabajado con mucha gente. Mi cardiólogo viejo, el doctor Restrepo, una persona muy especial, me dijo, mire, en Japón no le da infarto a las mujeres. La curva de infarto de las mujeres era plana, era así, una línea así. La de los hombres iba subiendo en la medida que entraban más en el mundo de los ejecutivos y del dinero. Las mujeres entraron en ese mundo de los hombres y ya la curva de infartos de las mujeres superó la de los hombres. Claro, tienen el trabajo de la casa y el trabajo de la calle. Y los hijos sueltos, sin papá y sin mamá. ¿No? Porque el papá también llega muy cansado a las 8 o 9 de la noche a gruñir ahí, a acostarse, a abrir la nevera, a tomarse un pedazo viejo de pizza y un yogur, ya, y a dormir. Entonces el muchacho tiene interpelación con el televisor, ¿no? Interpela ahí, o con toda esa bobería que inventaron de tecnología, la idolatría tecnológica, y entonces vacío, vacío, vacío. Así les aprueben la comunión, que es un sacrilegio, los van a llevar al infierno, los van a llevar a pecar. Yo le pregunté una vez a un teólogo de Costa Rica, padre, cuando hacen eso, ¿qué pasa? Dijo, pues los que comulgan en pecado van al infierno y el cura cae más hondo, me dijo el teólogo. Sí, tiene razón, padre. Pero los jóvenes, ¿qué? ¿No han pensado? Todos estos que van a discutir ese problema, ¿qué pasa? ¿Por qué los hijos están así? Por la ausencia de papá y la ausencia de mamá, por violar a San Pablo, por violar lo que San Pablo dijo, ¿no? Lo que debía ser el papá y debía ser la mamá, porque el papá no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia hasta dar la vida por ella, no la ama, la maltrata y le exige que cocine, que barra, que planche y todo, y no le ayuda, no la apoya, y no tiene comunión con ella, no tiene comunidad tampoco. Es por eso también, la culpa también es de los varones, también, y es una culpa muy fuerte de los varones. En Colombia no solamente la maltrata, sino que matamos, ya no son una mujer cada 2 días, sino una cada día. Nos hemos convertido en asesinos. Eso no sucedía hace 50 años. No había homosexuales en mi época. Yo no conocí sino uno en Bucaramanga que andaba por las calles y le decían, sí, y los muchachos se burlaban de él, pero ninguno en el colegio, ninguno en la universidad. Ahora hay una pandemia homosexual. ¿Por qué? Porque le faltó el afecto de papá, el afecto de mamá, la autoridad de papá, la ternura de mamá. Es eso, no es más que eso, ¿no? Y eso es lo que tienen que considerar, la prioridad de los hijos, ¿no? Sacrificarse mucho por los hijos. El matrimonio exige un sacrificio, el amor exige sacrificio. Eso de que Cristo, amar a la esposa como Cristo a la iglesia, Cristo dio la vida por la iglesia. O sea, hay que dar la vida por la esposa y por los hijos. Y los que no lo hicimos tenemos ese dolor y ese arrepentimiento. Yo me da culpa, ¿no? Por eso hay que corregir eso. Un paréntesis, un instante. Releía en la mañana el documento de Puebla, ese hermoso, para mí el mejor documento que han sacado los obispos, para mí, mejor que el de Santo Domingo, mejor que el de Medellín, mejor que el de Brasil, de Aparecida. Puebla es un formidable documento. Y lo releía, todo el diagnóstico de América Latina, y me acordaba de algunas encíclicas sociales, de algunos documentos de la Iglesia, y yo decía, ¿eso para qué sirve? Pues podríamos empaperar la Plaza de Bolívar con todos los documentos de la Iglesia. Si no los vivimos, ¿qué? Y si no estamos viviendo el Evangelio, ¿qué? Ahora queremos relativizar el Evangelio para poder acoger a mucha gente y no exigirle a la gente que se convierta. ¿Por qué? Porque el pastor no huele a las ovejas, porque el pastor no da testimonio, porque el pastor no anuncia la palabra de Dios.
y va y se sienta en un púlpito y cuenta unas cuantas herejías que le enseñaron en el seminario o en la facultad de teología, ¿sí? Que no existe el demonio, que no existen los ángeles, que usted puede comulgar en pecado mortal, todo eso, ¿sí? No, 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 no. Yo conozco gente radical, y es un 1% que vive la palabra de Dios, la vive. Si todos viviéramos la palabra de Dios, no habría gente con hambre en esta ciudad de Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia, porque a todos le echaron el agüita del bautismo y dice que tienen el Espíritu Santo, aunque no se les nota. Se les nota más bien el espíritu malo, ¿no? Que se portan como crueles maridos, ¿sí? Infieles, esposos y esposas, todo eso, porque es el espíritu del mal, el espíritu mentiroso, el espíritu homicida, el que los conduce, el espíritu de división, ¿no? Divide, divide. Y conozco también muchas parejas que cuando está convertido el marido y la esposa, marchan y marchan bien, ¿no? Y cuando se convierte uno de los dos, hasta los hijos marchan también, ¿sí? Porque encuentran el afecto, encuentran la posibilidad de tener un papá o una mamá convertidas. El que está convertido es capaz de dar amor, es capaz de dar perdón, es capaz de dar reconciliación, es capaz de aceptar los defectos de carácter del otro, de sobrellevarse mutuamente, como dice el apóstol San Pablo, si está convertido. Entonces, yo creo, lo que decía recientemente el predicador que estuvo en Teleamiga en estos días, que el demonio ha bajado con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo y que toda esta teología y toda esta interpretación, toda esta filosofía y todas esas cosas son la acción del maligno en el mundo. Yo creo eso. Yo cada día le creo más a Iván Gutiérrez de que el maligno se ha ido apoderando de todos los estratos, de todas las áreas, y lo primero que fue destruir la iglesia, porque la iglesia era el soporte moral del mundo. Y el matrimonio era la iglesia doméstica, donde se sustentaba la verdadera iglesia, la única que fundó Cristo. De manera que venimos a desinterpretar la Biblia para acomodarnos al mundo presente. Y San Pablo dice, no os acomodéis al mundo presente, pues nos acomodamos. Y a nombre de la misericordia, como decía esta vidente ecuatoriana, vamos a justificar un montón de cosas, como decía este sacerdote. Espero que se equivoque el sacerdote. Porque si el sumo pontífice llega a hacer eso, estamos entrando en el cisma profetizado por la mística Ana Catalina Emmerich, el peor cisma de todos los tiempos, y entrando en el cisma profetizado por San Francisco de Asís. Estamos en la fila, en el momento de los últimos días, como dice la Sagrada Escritura, y el mismo Jesús, en el Apocalipsis de Jesús, crecerá la iniquidad en toda la tierra. ¿Habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Porque con esa fe de baratija que tiene la gente, de católicos de palabra, de católicos de misa y olla, de católicos que no son capaces de compartir nada. Santiago capítulo 4, todo el bien que puedes hacer y no haces cometes pecado. Dice, mata a su prójimo quien le priva de la subsistencia. Todas esas grandes fábricas que ponen su maquila en Colombia, en México, en Bangladesh, en todo el mundo, y explotan a la gente. Yo admiro el canal ese Deutsche Welle alemán porque es capaz de denunciar esas cosas. Explotan a la gente, a los más pobres en cualquier país del mundo, a los más necesitados que por $1 o $2 al día trabajan, esos 700 millones de indios de la India, porque no se dice hindú, hindú es una religión, son indios, viven en la miseria absoluta. En la China, la tercera parte de la población viviendo en los campos, en las cuevas, en todas partes, mientras es el país que más millonarios ha producido. Eso no se parece al cristianismo. Y volvimos al cristianismo inmoral y capitalista, y eso no es cristianismo. Esa es la moneda falsa del cristianismo, es el rostro de Satanás que entró en el cristianismo, es eso. Y en la facultad de teología, no, evangelicen a la gente, transformen el corazón.
Metan la compasión en su corazón. Metan el amor en su compasión, en su corazón. Y enséñele a amar a Dios y a llenarse del amor de Dios. Y será capaz de transformar su vida. Que tenga una metanoia, un profundo corazón lleno de Dios, ¿no? Una misericordia, a eso sí, misericordia para con los demás, ¿sí? Y misericordia para todos. Claro, hay que tener compasión de los divorciados, de los separados, de los arrejuntados, de los homosexuales, de las prostitutas, de los guerrilleros. O sea, hay que tener compasión. Yo no digo que no. Cristo vino a eso, a tener compasión, a dar la vida por todos. Sí, pero se salvan muchos, dice en la Biblia, no dice que se salvan todos, ¿sí? De modo que nos ha dicho quiénes no entrarán en el reino de los cielos. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bendícenos, Señor. Amén.